Muy buenas tardes, estimada docente. Para mí es un gusto el día de hoy poder exponer mi trabajo correspondiente a la materia de lógica y argumentación jurídica. Mi nombre es Silvia Maribel Saltosuchi y pertenezco al segundo B del ciclo número 2. El tema de hoy es la interpretación jurídica. Para un poquito poder entender más adentro este tema de la interpretación jurídica, es necesario poder entender con claridad, considero muy importante, sobre la razón por la cual se está realizando este trabajo. Y este trabajo se está realizando con el objetivo de investigar, entender y comprender el concepto y la importancia, pero sobre todo la responsabilidad que implica la interpretación jurídica y su aplicación dentro del área del derecho. Entonces, seguidamente tenemos la definición de interpretación jurídica. Para ello, para mi concepto muy personal, es muy importante empezar a entender lo que es la interpretación jurídica. Sin embargo, para ello yo he podido a separar estos dos grandes términos. Primero, ¿qué es lo que significa interpretación? Para a su vez luego indicar en sí qué es la interpretación jurídica. Para aquello, interpretación de manera muy general y con sentido muy común significa explicar el sentido de algo, mientras que el tema jurídica es relacionado al término del derecho o de leyes. Entonces, entendidos estos dos conceptos, podemos decir que manifestar que la interpretación jurídica, según mi criterio muy personal, consiste en la actividad que tiene por objetivo determinar, establecer el significado y el alcance de las normas jurídicas, que no necesariamente son 100% normas, sino también son principios jurídicos. Dentro de esto tenemos unas definiciones muy amplias por algunos juristas. En este caso tenemos de Guillermo Cabanellas, quien indica que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo o para los demás el verdadero pensamiento de un legislador o explicar el sentido de una disposición. Segundo, tenemos de Ludwig Engnesser, que manifiesta que la interpretación de una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente aquel que es decisivo para la vida jurídica. Por tanto, también es la resolución judicial. Como el concepto de interpretación jurídica es demasiado amplio, demasiado grande, también se le considera a la interpretación jurídica como dándole unos significados de objetos de interpretación jurídica. Para aquello se le considera en tres grandes objetos. La primera, cuando se habla de interpretar un acto o un comportamiento humano. La segunda, cuando se habla de interpretar un acontecimiento histórico o social. Y por último, tenemos cuando se habla de interpretar un texto. Seguidamente tenemos de que a raíz de que hay una diversidad de figuras de los intérpretes, entre ellos hay varias interpretaciones, la que es la interpretación auténtica, oficial, judicial y doctrinal. Entonces, dentro de aquellas, nosotros nos referimos que la ley interpretativa o la ley de interpretación auténtica es aquella la realizada por el autor mismo, el documento interpretado. Interpretación de la ley por el mismo legislador mediante una ley sucesiva. Esta es la ley interpretativa o la ley de interpretación auténtica. Seguidamente tenemos la interpretación oficial. La interpretación oficial es aquella la que se realiza por un órgano del Estado o un ejercicio de sus funciones. Y la interpretación judicial es aquella la que se realiza por un órgano de la jurisdicción. Y por último tenemos la interpretación doctrinal. Esta interpretación doctrinal es aquella la que llevan los juristas con los profesores de derecho en obras académicas. También tenemos lo que es muy importante, la interpretación doctrinal o la interpretación judicial. Es muy importante determinar las diferentes diferencias entre el área doctrinal e interpretación judicial.
siendo entre ellas muy relevante la diferencia que se distingan dos aspectos principales. La primera es la fuerza y la segunda es la aproximación o la interpretación. La fuerza hace referencia a la interpretación doctrinal de una determinada disposición de hecho, es decir, que los jueces que pueden atribuir una disposición a un determinado significado, mientras que la interpretación judicial de una determinada disposición puede ser considerada como una decisión. La aproximación a la interpretación consiste como aquella que se orienta a los textos, es decir, hace referencia a la exclusividad de los textos normativos. En relación a todo lo que he podido presentar el día de hoy, puedo llegar a las siguientes conclusiones, indicando que una vez que he realizado este trabajo de investigación y lectura, me ha podido determinar que la interpretación jurídica es un término muy amplio, muy complejo, el mismo que debe ser entendido y comprendido como un significado que es la base de nuestra formación como estudiantes dentro del derecho. A la interpretación jurídica no es otra cosa que, que es la interpretación práctica entendible, que tiene por objetivo primordial la comprensión para tomar una adecuada decisión de la asociación frente a una problemática determinada. Aquí no es solo conocer la norma de manera textual, sino también la aplicación de los principios basados en la experiencia del conocimiento. Agradezco mucho mi presentación y su atención. Muy buenas tardes.